personal no va con armamento para poder defenderse, únicamente va con su casco, su chaleco y su medio principal como observadores es su medio de comunicarse, el medio oral, porque es la única forma de cómo va a llegar a negociar, a cómo va a llegar a las líderes de las facciones, de los grupos que van a estar en el lugar de los hechos, como se dice, pero únicamente vamos a negociar, a llegar a un establecimiento. Es así que se crea una de las misiones más importantes que nos marcan un hito, que es la primera misión, que tiene como objeto vigilar la observancia del acuerdo del armisticio entre Israel y sus vecinos árabes. Como sabemos, estas guerras fueron de años atrás, que siempre está de por medio de la religión, intereses de territorio, intereses de conflictos que no tenemos entre los pueblos no llegan a tener o llegar a ciertos acuerdos de que están peleando. Pero estos hombres que aparecen en el primer organismo de las Naciones Unidas para la vigilancia de la tregua, UNUVIT, ellos fueron los entes o quienes abrieron este despliegue para ir en el futuro abriendo ciertos aspectos esenciales. Y a la par de este organismo también se crea otro grupo de observadores militares que se da en la India y Pakistán, llamado UNMOHIP. Estos dos aspectos de estos dos organismos que se abren para establecer o son los entes esenciales para ver que los conflictos vayan bajando de su, de su nivel alto, ir bajando, llegando a conversaciones, a estrategias, a operaciones o llegar a acuerdos de paz. Es así que estos aspectos son notorios tanto de aspectos sociológicos, políticos, ideológicos, como les digo, a veces la gente, nosotros allá en Sudán preguntábamos, ¿saben por qué? Unas personas no lo sabían por qué había la disputa, pero sí crearon en ellos un resentimiento, un odio, porque ya había genocidios, había masacres, había secuestros, había niños soldados que fueron separados de su hogar para involucrarse en una facción paralela a lo que se tiene de unas fuerzas armadas, de una policía del gobierno. Entonces, ellos crearon ciertos resentimientos que muchas veces únicamente era por un odio, pero más no por una situación clave del por qué están luchando, del por qué están peleando. Otros aspectos sí teníamos, los musulmanes extremistas y los cristianos. Entonces sí se podía, sí ellos estaban notorios. Entonces había ciertos grupos que tenían sus ideologías de pensamiento, su aspecto sociológico, tal vez de odio, porque secuestraron, raptaron, mataron a sus familias. Es así que vamos viendo que en esta línea de tiempo de las operaciones de mantenimiento de paz van apareciendo unas buenas relaciones, tanto el personal militar como el personal civil. Es así que ahora estas coordinaciones civil-militares son muy esenciales. ¿Por qué? Porque permiten establecer, equilibrar ciertas estrategias de políticas internacionales para proporcionar tanto los recursos y esfuerzos de seguridad y defensa en estos países que fueron conmocionados en el momento. Esta cooperación internacional en el concepto tiene para garantizar, muy esencialmente, eso sí, desde el inicio fue para garantizar la paz, con una perspectiva de lograr y establecer unos mecanismos de protección y de apoyo en todos los conflictos, guerras, de los diferentes aspectos que hablamos anteriormente. Esto es, eso sí, se involucra las principales potencias, países a nivel mundial, que muchas veces sí vemos que son de intereses de ellos para presentar la hegemonía, su poder geopolítico y geoestratégico, como vemos en la actualidad. Asimismo, vemos que el beneficio de todos los países que son miembros de Naciones Unidas tienen, perdón, que tienen aspectos esenciales para tener un beneficio mutuo, y muchas veces vemos que ciertas personas dicen, o ciertos países, listo, yo doy ciertos aspectos, pero vamos a tener ciertos beneficios. Es por eso que
Las grandes potencias son quienes participan en las misiones de paz y son parte del Consejo de Seguridad, porque ahora vemos que estas operaciones de mantenimiento de paz no solamente marcan después de la Guerra Fría ciertos aspectos, ya vemos otros aspectos, otros escenarios que van partiendo. Es así que vemos la defensa de los derechos humanos en su gran aporte, de su gran fuerza por cada uno de los estados. Es así que también son limitadas en todos los campos del uso de la fuerza para los cascos azules, para quienes participan en una misión. Es necesario únicamente salvaguardar una legítima defensa cuando establezcamos una fuerza. Esto es a través de un código que tenemos los cascos azules cuando participamos. Estas estrategias, actividades que tiene el personal militar después de la Guerra Fría, vemos que llegamos a unos acuerdos muy importantes en todo el mundo para velar y ayudar a una paz duradera de todo el mundo y de todos los países que se encuentran como anfitriones. Como vemos a lo largo de la historia, también existen misiones que fueron ya finalizadas. Vamos a ir viendo cada uno de los continentes donde se han desarrollado ciertas misiones desde los años que ya fueron terminados. Como vemos en el Oriente Medio, tenemos un total de siete misiones que inició desde el año de 1956 hasta el 2012 que terminó su última misión. Para que fueron o sean parte de estas misiones, vemos que la Carta de Naciones Unidas va marcando un hito esencial en cada una de ellas. Es por eso que el Consejo, a través de los diferentes articulados, son muy claros, concretos. Recordando un poquito la clase de mi coronel que estuvieron las semanas anteriores, ustedes recordarán que hay un artículo 26 donde se promueve lo que es el establecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Eso es lo que nosotros nos vamos manejando con este articulado, con el 39, cuando vemos que el Consejo de Seguridad Nacional determina la existencia cuando existe alguna amenaza de paz o quebrantamiento de paz o agresión en algunos aspectos o en algún país donde se tomarán las medidas y los aspectos necesarios. Y por eso, en concordancia de tanto del artículo 41 y 42, donde ya vemos que el 42 aplican el uso de la Fuerza Armada para emplearse, que no apliquen, perdón, en el uso de la Fuerza Armada, pero ya existen restricciones a los países para que se vayan minimizando estas amenazas, estas incidencias en cada uno de los países. Entonces, estos Discúlpame, coronel, articulados, una perdón, pregunta. El artículo que claro, mi coronel, está nombrando, ¿de qué normativa es, mi coronel? Disculpe. mi, mi coronel, solicito hablamos de lo que No, es la Carta de Naciones Unidas. Dani Garda le saluda, mi coronel. Es el ¿Perdón? capitán Legarda. Capitán Legarda, disculpe, no le escuché. Si me repite, disculpe la pregunta. Solicito saber de qué normativa está nombrando los artículos, porque solo nombró Ya, los artículos, mi coronel. Solicito. ya, como le decía, es de la Carta de Naciones Unidas para marcar desde su inicio, desde 1948, nosotros nos marcamos en un instrumento legal para salvaguardar a quienes participan y establecer una normativa que todos debemos cumplir. Entonces, estos articulados, si ustedes lo vieron, lo analizaron en las clases anteriores, cuando veíamos la normativa legal, vemos que son muy indispensables para ir aplicando en cada uno y se aplicó en cada uno de los países. Es así que, como vemos en el Oriente Medio, tenemos desde el 1956 al 2012, existieron algunas misiones. Es así que en estos años es necesario nombrar que se desplegó el primer contingente de fuerzas de emergencia de las Naciones Unidas en el Sinaí. Es un aspecto que se marcó un aspecto esencial donde ya habían unas fuerzas unidas, ya fue el primer contingente que fue desplegado. Antes, como vimos en las láminas anteriores, únicamente eran observadores, pero ahora ya vamos con un despliegue, un contingente, un personal militar que está ligeramente armado, como bien lo dice, pero ya está aplicando, se ve una normativa que ampara a estas personas que únicamente podrán hacer el uso progresivo, el uso de su fuerza cuando estén amenazando a su vida. Entonces, esto es un hito esencial en el Oriente Medio, cuando ya se van unificando
Esto permitió que se garantice un bienestar en la población, lo cual implicó que el personal militar actúe con personal civil, con funcionarios de Naciones Unidas y cada vez se vaya incrementando más, porque una misión para las personas que hemos estado, vemos que el contingente militar es una partecita, y ya lo vamos a ver más adelante, y otros componentes que van a ser una parte fundamental en cada una de las misiones. Como vemos, Coronel, antes de que continúe, me parece que ahora noto un pequeño vacío en el tema del marco legal. Así que yo esta noche les voy a cargar en la plataforma lo que es la Carta de las Naciones Unidas y les invito por favor a leer los 3 capítulos más importantes que tienen relación con las operaciones de paz, que son el capítulo 5, 6 y 7, el famoso capítulo 7 que trata sobre la imposición de la paz. Y les voy a dejar una pequeña actividad asincrónica para que puedan realizar en función de esta lectura que es importantísima para el resto de todo el curso. sí, más adelantito les voy a presentar en una lámina cómo se va dando y lo que bien lo explicó la Inge Magali acerca de cómo se aplica en cada una de las misiones, porque si no tenemos claro un marco legal, ustedes ya vieron que es un memorándum de entendimiento, las ROE, las Rules of Engagement, las reglas de enfrentamiento, que cada una de estas misiones lo tienen y debemos cumplir como parte de un contingente militar. También respetar la cultura de cada una de los pueblos, de cada uno de los estados que nosotros vamos, aunque están en emergencia, pero debemos cumplirlo cada uno de ellos. Por eso hay ese memorándum de entendimiento. Cuando entramos como país, como Ecuador, como contingente, debemos cumplir. Y ahí está todo claro, todo lo que debemos y no debemos hacer. En Europa vemos que se tuvo 8 misiones desde el año de 1992 al 2009. En Asia y el Pacífico, un total de 9 misiones desde el año de 1992 al 2012. Aquí se marcó un aspecto muy esencial en lo referente a los contingentes que fueron destacados en Etiopía, donde ya se enviaron tropas, pero estas tropas de Etiopía somos parte esencial hasta la presente fecha. Etiopía ha participado, se encuentra en el primer lugar de acuerdo a las estadísticas de Naciones Unidas, donde también reciben, no solamente aportan su contingente, pero también reciben lo que son aportes de Naciones Unidas. Y China, en cambio, ellos aportan sus tropas y ellos también contribuyen con más de su presupuesto de lo que ellos reciben, también dan su presupuesto para ir interviniendo en cada una de estas misiones de paz. Como vemos también en América, vamos a ver que tenemos un total de 9 misiones desde el año de 1965 hasta el 2017. Aquí vamos a hablar de América Latina un poquito, donde nos interesa, donde nosotros hemos visto que nuestro país ha participado en ciertas misiones, pero vemos donde ha marcado los países sudamericanos que han marcado gran estándar es Uruguay, Argentina y Brasil, donde estos países han liderado con sus tropas ciertas misiones de paz y han sido muy esenciales. Como vemos en Argentina, ha participado en todo lo que es desde el año de 1992 hasta el 2000, hasta el 96. Se ha reconocido como uno de los 5 países en este lapso de tiempo que desplegado, que sigue participando, es una parte esencial en su ingreso per cápita por participar en Naciones Unidas. Como vemos, desde 1992 hasta el 2003 se ha ubicado entre el primer lugar y hasta la fecha se sigue manteniendo con un buen estándar de gente que participa en las diferentes misiones. Y Brasil, que ha participado en misiones desde 1957 hasta la presente fecha, que suman aproximadamente 28 operaciones que tiene Brasil en el mundo y en su posición, porque ellos han participado desde 1957. Ellos tenían una fuerza que participó en la Segunda Guerra Mundial
y ellos tenían esta fuerza que lo fueron luego cambiando a la parte de misiones de paz, donde se fortalecieron, incrementaron sus conocimientos, y ellos a través de, como les decía, la primera frase que vimos, quien únicamente vivió ciertos horrores va a entender este sufrimiento o cómo tiene que llegar a la gente. Entonces, Brasil ha visto esta fuerza y es muy fuerte en la participación en los diferentes países que ha estado. Y en África vemos que tenemos un total de 24 misiones desde 1989 al 2018. Como le decíamos, esta fue una de las experiencias que aproximadamente en el 2007-2008 tuvimos como Ecuador una alta participación, como un total de 20 observadores que fuimos parte. Entre ellos tuvimos 10 de la Fuerza Terrestre, 5 de la Fuerza Naval y 5 de la Fuerza Aérea, donde fuimos parte de la historia, donde participamos como contingente, dejando muy en alto de nuestros aspectos en la parte humanitaria, en la parte de operaciones de mantenimiento de paz. También existen misiones que todavía siguen en curso. Total, están 14 misiones, como podemos observar en la pantalla, en los diferentes continentes. Como ustedes pueden ver en la parte inferior, aún las primeras misiones de observadores, que fue UNUBIT en Oriente Medio desde mayo de 1948 y un MOHIP, que es en la India y Pakistán desde enero de 1949 hasta la fecha, siguen estas misiones, siguen en pie, porque vemos en esta parte es muy complicado llegar a ciertos acuerdos, llegan a ciertos convenios, ciertos aspectos, pero sigue, se torna por ciertos inconvenientes, ciertos aspectos que no fueron considerados, sigue latente estos eventos. En la India y Pakistán vamos a ver que esta disputa territorial se agudiza por las diferencias religiosas que existe de cada uno de los países. Entre ellos, cada uno tiene Pakistán como un estado musulmán independiente. En cambio, el otro, la India tiene sus hindúes, su budismo, que es muy, muy significativo, muy fuerte. Entonces, aquí se ve que por una religión hasta la presente fecha no se puede llegar a ciertos acuerdos de una paz duradera en este sector. En el mundo vemos que existen varias misiones, ciertas misiones total, han participado 120 países en el mundo. Tenemos que en cada uno de ellos existen desplegados contingentes de todos los ejércitos, también Fuerza Aérea, Fuerza Naval de sus diferentes países. Tenemos como estadística que han fallecido o han perdido su vida personas que han sacrificado para llegar a una paz aproximadamente 4.230 personas que se tiene como estadísticas, y seguiremos participando, seguiremos teniendo, como les decía, no nos garantiza o nos da una seguridad llevar el chaleco, el casco, que no nos va a pasar nada. Existen, permítanme contarles una de las experiencias que tuvimos en Sudán. Nosotros íbamos a un patrullaje, íbamos por un campo otra vez, porque no existen vías, como ya más adelante les voy a presentar en unos videos. No existían vías, íbamos campo otra vez, es como un safari que les pongo. Un palo estuvo caído, más adelante sale el personal de la facción, comenzó a disparar al aire, comenzó a ponernos los fusiles en la ventana, a atemorizarnos, a ponernos ciertos aspectos de aspectos. Lo único que nosotros cumplimos es no abrir las ventanas, estar ahí, únicamente llegar a ciertos acuerdos desde la ventana, no bajarnos de los vehículos, hasta ir bajando las tensiones, porque son fuertes las tensiones en esos momentos, tanto de parte de los que estamos como observadores, como las personas que están ahí. Son gente que por su ideología, por sus aspectos, ellos piensan que no respetamos su territorio, que nos hemos pasado. Ese palo que estaba ahí era un checkpoint que teníamos que pararnos, pero no era un palo muy delgado que sobrepasamos, pero estaban hasta la fecha ciertos aspectos. Asimismo, podemos considerar que en
En este, perdón que... Ciertos aspectos de que existen también, considerar que misiones fueron fallidas, misiones que estuvieron un año, un tiempo, y otras misiones que también fueron otra vez renovadas, cambiadas de nombre, como les digo, en Sudán se llamaba UMIS con una S hasta el 2011. Luego de esa fecha comenzó a cambiar por, por, por una misión de Sudán del Sur, donde cambiaron ciertos aspectos. Conocimos en esa época Jartum, que era la capital, y posteriormente esta fue destruida, fue quemada, ya no había un aeropuerto en Jartum, cambiaron de lugares, cambiaron de sedes. Entonces, vemos que también existe a lo largo ciertos aspectos, ciertas consideraciones que en las misiones van cambiando. Hemos tenido también observadores, personal de Naciones Unidas que ha tenido que salir de las misiones, como fue en Siria, desplazarles a otros lugares, a un lugar seguro, y luego ya se terminarle la misión porque no fue un lugar adecuado, no cumplió los aspectos adecuados y se fueron perdiendo la esencia de una operación de mantenimiento de paz. Existe también la participación de los cascos azules de todo el mundo. Me van a permitir presentarles un video. Donde vamos a ver los aspectos o los que en una misión de paz participan las personas con las diferentes ideologías, con los diferentes aspectos, preparaciones. Este es un video donde vamos a ver qué actividades hace el personal militar. Estimado coronel, no escuchamos el audio, no sé si soy solo yo. Hay que dejar de compartir, regresar. Cuando va a compartir en la esquina inferior izquierda hay un clic que dice compartir con audio. ¿Sí le escucha ahí? Entonces, dar clic ahí y ponerle el check. ¿Se escucha, Inge? Disculpe. Usted sí, coronel. ¿Sí le escuchan? Todavía no se ve el video. ¿No se ve el video? No, tiene que volver a compartir y de ahí ponerle el check para que se escuche con audio. Y de ahí sí le da clic y ya. ¿Y se puede? Ahí sí. Sí, solo que algo pasó que no se compartió. Mil disculpas. Pero ¿es con audio el video? Sí, ¿Por qué no ahí se escucha? ¿se escucha? No se escucha el audio. Ahí. Ahí sí ya. Muchas gracias. Sur l'aile blanche de mon épicé, le temps de boire un peu d'eau, de d'écrire quelques mots. Je suis un peu fatigué, le convoi est encore arrêté pour une mission de paix qui ne viendra
J'aimerais bien les paupières, ne plus voir ces horreurs de la guerre. Mais il y aura toujours des idiots qui se mirent dans le dos. Ils brandissent leurs mains, ces enfants qui ont faim, ils n'ont pas mérité tous ces murs écroulés. Il m'arrive dans la nuit que j'ai peur, moi aussi, quand la terre tremble sous mes pas. Moi je pense encore à toi. Ces vents de folie côtoient mes insomnies. Je rêve de dormir dans tes bras, de t'avoir près de moi. Je garde au fond de ma musette ce doux parfum dans ta lettre. Quand tu m'écris qu'au devant ces écrans de feu, je demande souvent à Dieu de revoir mon pays, d'embrasser mon petit. Il m'arrive dans la nuit que j'ai peur, moi aussi, quand la terre tremble sous mes pas. Moi je pense encore à toi. Si ces vents de folie côtoient mes insomnies, je rêve de dormir dans tes bras, de t'avoir près de moi. Et quand arrivera le jour de porter ces médailles de bravoure, elles ne pourront changer cet enfer de fumée. Fier d'être un casque bleu, même si c'est humide dans mes yeux, je suis rien qu'un militaire, un gars ben ordinaire. Como pudimos observar en el video, son ciertos aspectos, tanto una mezcla de muchos aspectos cuando estamos en misión, vemos profesional, la parte sentimental, donde vemos cosas que solamente vamos a observarlo, donde nos sale y aparece ciertos o resaltan ciertos aspectos de sentimientos, de solidaridad, porque la pobreza, los aspectos de desigualdad son muy notorios en cada uno de ellos. Quienes participan en una misión de paz son el personal militar con más de 100,000 efectivos procedentes de 120 ejércitos del mundo, como dijimos anteriormente, la Policía de Naciones Unidas con 9,000 policías aproximadamente en 94 países y colaboradores civiles son 15,000 en las diferentes tareas que ellos tienen en una operación de mantenimiento de paz. Todos estos tres componentes son muy necesarios para cada una de las misiones. Ustedes dirán, Ecuador es signatario a partir del 26 de junio de 1945, que somos parte de los 50 países donde nosotros respetamos esta Carta de Naciones Unidas. Nosotros en el año de 1984 fue un aspecto esencial que se vaya creando
internacional. Es así que después la UEMPE se va creando en el año de 1998 con aspectos muy significativos en este mes de noviembre que pasaron sus fechas de aniversario, donde ya teníamos personal que iba preparando a sus contingentes. Antes veíamos que entre los primeros 3 contingentes de personal militar fueron a Uruguay, Argentina y Chile, donde ellos hacían ciertos ejercicios y venían con el distintivo de Peacekeepers. El 4.º curso que fui parte en el año de 2003, ahí fue el primer curso nacional donde la UEMPE ya partió, no teníamos instalaciones, era con aspectos o con artículos muy rudimentarios a veces para llegar a conseguir este conocimiento, pero lo metimos muchas ganas y luego a través de la firma de Kofi Annan, el señor embajador Patricio Zuquilanda, ciertos oficiales, mi coronel Iturralde, mi coronel Espinosa, quienes fomentaron a que se vaya dando esta escuela Misiones de Paz y ahora capacitamos al personal que salió a MINUSTAH. Igualmente no teníamos un conocimiento, únicamente nos basábamos en cierta información, pero cuando ya salieron los primeros observadores, ya teníamos un insumo para que el primer contingente que salió a MINUSTAH, a Haití, le fuimos preparando con ciertos conocimientos que ellos nos iban dando para que ellos cumplan esta misión muy destacada que fue la participación en lo que es la reconstrucción y participamos con Chile. Ahí participamos ciertos aspectos muy conocimientos aportar muy significativamente. ¿Qué es lo que hacen los cascos azules? Todos dirán, ¿qué es lo que hace el personal militar en las zonas de paz? Es proteger al personal civil, a este personal que ya vayan reclutando a mujeres, a niños que sean soldados, verificando que no existan personas vulnerables, ancianos, que ellos son en ciertas villas, son las que ellos tienen esa capacitación, ese conocimiento de que fue la buffer zone, una zona que es en distinción. Siempre todos los team sites, siempre van a estar en el centro, en el medio, el grupo beligerante, un lugar, el otro que es de Estado, o la contraparte va a estar al otro lado, y nosotros somos quienes vamos a precautelar que no exista ya enfrentamientos. De igual forma, vigilar y observar los procesos de paz después de un conflicto, que si se llegó a acuerdos, a no armarse, a no ir preparando, tener cierto entrenamiento o procedimientos para ir mejorando sus estrategias, para ir posesionándose de ciertas villas, poner o colocar minas antitanque, antipersonales, porque eso vamos a encontrar mucho en estos lugares. Ofrecer seguridad en una zona de conflicto. ¿A qué nos llamamos a eso? Hay organizaciones, tanto de gobierno como las NGO, las organizaciones no gubernamentales, que dan su ayuda humanitaria. Nosotros, como personal militar, vamos a proteger. Para eso nosotros realizamos cierta actualización de datos en las villas, cuánto personal hay, cuántos hombres, mujeres, niños, sus necesidades, y nosotros siempre nos vamos a enmarcar en no ofrecer, únicamente en obtener información. Cuando tenemos estas reuniones de coordinación civil-militar, ahí con estas organizaciones, motivamos, damos ciertas necesidades de qué es su requerimiento, y ellas puedan aportar en medicamentos, con los Médicos Sin Fronteras, en asistencia que es propicia para cada uno de estos sectores. Igualmente, ya cuando existen todos los procedimientos y llegue a un proceso electoral, nosotros participamos como seguridad en las urnas, en la seguridad de proteger estos aspectos electorales, que se dé su normalidad, que no exista alteraciones y que se vaya llegando ya a su fin, porque esto sería el fin de una misión. Otro sería ayudar al personal del país con capacitaciones.
De igual forma, ya cuando se exista o ya esté un Estado, tenga un gobernante, ya ese nuevo Estado, irle preparando, dándole la capacitación, dándole sus responsabilidades, tanto al personal militar, al personal policial, a los estamentos necesarios para que este gobierno tenga su brazo armado, adecuado a las ciertas políticas y no se vaya a desviar nuevamente, sino se enmarque a las políticas mundiales de seguridad y defensa. También ayudar a los excombatientes en la aplicación de los acuerdos de paz. Como sabemos, no es fácil, no es sencillo llegar a un punto de resiliencia, porque existen los excombatientes, como les decía, ellos todavía se tienen o se quedaron con ciertos aspectos de resentimiento, aspectos de venganza, aspectos muy negativos, donde nos tenemos que ayudar con Cruz Roja, con médicos que van a ayudar a llegar a un aspecto fundamental en cada uno de ellos. Si ustedes me permiten, les voy a presentar un video de esos aspectos que se realizan en la misión. Ahora Adrián Mendoza que controla el micrófono.
como pudimos observar en el video, son ciertos aspectos, varias actividades se hacen en una misión. Es un año que nosotros tenemos para poner en práctica nuestros conocimientos, hacer actividades inmediatas, tomar riesgos que a veces uno luego recapacita, pero ese momento en ayuda, en aspectos son necesarios realizar. Otras personas que participan en la misión, uno de los componentes esenciales es la Policía de Naciones Unidas. Los países en situación de conflicto, posconflicto y crisis, ellos necesitan esta vigilancia. ¿Por qué? Porque la policía va a poner el control en los mercados, en la sociedad, ya van a ver la presencia de la policía militar, perdón, de Naciones Unidas. Esta policía es capacitada de los diferentes países donde ellos van a hacer las investigaciones, porque muchas veces existen todavía secuestros, y es por eso que nosotros reportamos y estamos en coordinación con la policía cuando existen ciertos aspectos, ciertas violaciones. Miren que cuando estábamos ahí en misión, todavía había la persona que le cortaban los dedos de la mano, porque son musulmanes extremistas. Entonces, si ellos robaban, ellos tenían que cortarle los dedos. Y tuvimos y palpamos eso con la policía, y la policía no podía a veces hacer nada porque ellos decían que tienen sus políticas, es como nosotros lo conocemos en nuestro país, como es la conciencia indígena, la participación, las leyes, igual ellos tenían que no podíamos interferir en sus costumbres, en sus tradiciones. Muchas veces dejábamos las puertas sin candado y no pasaba nada porque sabían ellos que si se robaba, se perdía algo, nosotros podíamos comunicar a la policía. Igualmente realizan o refuerzan y restablecen la seguridad mediante el patrullaje, asesoran en los servicios policiales nacionales, cumplen con las normas internacionales de derechos humanos, como le dije. Nosotros íbamos con la policía para que no, a veces, pero la gente, o sea, decía, no, ustedes de esta parte tienen que respetar. Tuvimos un secuestro del manager del campamento de Naciones Unidas. ¿Por qué? Con una de las facciones, con el líder. Porque él realizó una parrillada con unos médicos alemanes que llegaron al sector por tener una buena relación, hicieron una reunión hombres y mujeres. Cuando llegó la policía de la facción, le llevó, porque ellos le estaba dando una mala imagen, una mala educación, una mala forma de estar hombres y mujeres. Siempre había reunión de hombres y mujeres. Entonces, fuimos con la policía de Naciones Unidas, con los observadores militares, a negociar a que le liberen al manager. Le liberaron, pero Naciones Unidas, cuando no cumple una persona con los protocolos, inmediatamente al otro día, 8 de la mañana, estuvo el helicóptero de Naciones Unidas y desplegado de la misión, porque no cumplió con lo que dice, respetar las leyes, las tradiciones de los aspectos necesarios del país anfitrión. El restablecimiento y la promoción de seguridad pública y el Estado de Derecho. Miren, la policía, igual como los militares, realizan sus campañas de difusión, de restablecimiento. Una vez cuando ya está el Estado conformado adecuadamente, entonces ellos difunden. Entonces son aspectos esenciales para ir educando, concienciando a la gente para que vaya tomando normas, estrategias de convivencia social. Y el componente civil, que muchas veces dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué piensan que solamente están los policías, los militares en una misión? No, el engranaje esencial o primordial también son los colaboradores civiles, porque ellos participarán en los procesos políticos y para reconciliar en los procesos adecuados que ellos deben ser los veedores, tener todos los estamentos adecuados para cumplir estas normativas. Igualmente, llegan a tener un gran trabajo en lo que es el peligro, en lo referente a las minas, y servir como oficiales de información pública que expliquen y sirvan del apoyo para los procesos de paz. Miren, nosotros observamos, destacamos como militares dónde se encuentra un campo minado, dónde están los uxos. Uxos son las minas que no fueron detonadas, es un material que quedó inservible, pero no descarta de ser peligroso para las personas. Entonces, destacamos, cercamos, va el equipo de EOD, pero las personas que nos ayudan a llegar a concienciar que si ven, que si encuentran un material
de este tipo tienen que reportar. Hacemos pancartas, una difusión local para evitar estos riesgos en la población y que no exista ya más peligros en el sector. Otro de los aspectos que realizan estos colaboradores del personal militar o nacional del país anfitrión participan como voluntarios, consultores, contratistas de ONU. Mire, nosotros aquí también nos manejamos, o Naciones Unidas contrata al personal de asistencia de lenguaje, los Language Assistants. ¿Quiénes de ellos van a ser nuestros traductores? Nosotros todo se maneja en el idioma inglés, ellos tienen el idioma local. Cuando vamos a una actualización de villas, a verificar, o en los patrullajes que son a diario, nos ayudan ellos como intérpretes. También, como les explicaba, no existen vías, no existen una autopista, son campo otra vez, únicamente nos vamos ubicando con el GPS, la carta, llegar, o también por los indicios y referencias, porque a veces en época de invierno se pierde, se dañan las carreteras, vamos, patrullajes aéreos, llegamos, hacemos todos los trabajos, también coordinamos con las personas de aeropuerto, quienes tienen o realizaron el curso de iLicense Officer, envían toda la documentación, envían todos los seguros, y estas personas, los colaboradores civiles, nos ayudan con todos los trámites de los riesgos que se puede ocurrir en cada una de estas operaciones o misiones. Y quienes nos ayudan también a desarrollar las capacidades de la parte financiera, quienes nos ayudan en la parte logística, de comunicaciones, porque la tecnología es muy importante. En cada uno de los TeamSite tenemos las antenas parabólicas, los teléfonos satelitales. Entonces ellos son quienes nos dan este soporte técnico, quienes inmediatamente, Naciones Unidas trabaja como un reloj, todos sincrónicamente, todos vamos trabajando para un objetivo común. Naciones Unidas es un organismo que para quienes hemos estado es muy importante, muy primordial el recurso humano y la administración de todos sus aspectos y de todos sus componentes. Entonces sí vemos que todos estos engranajes que hemos hablado como componentes van a ser partícipes en una misión de paz. Y vemos que los nuevos retos del siglo XXI sí se han ido cambiando, han ido evolucionando. Es así que los mecanismos que se han tomado a veces de prevención en la resolución de conflictos armados son muy notorias para llegar a tener reformas, modelos que permitan una reconciliación adecuada entre las partes, ya sea entre el Estado y las facciones que se fueron dando, porque las facciones que se van creando en estos estados, que a veces van surgiendo un grupo paralelo, una fuerza de tanto terrestre, naval, aérea o policial. Les cuento que en Sudán, la persona que estaba en nuestro sector, el general que llegó a ser de esta facción, que es el Sudanese People for Liberation Army, es el SPLA, que era esta parte, el general que era de este sector era la persona que tenía mayores genocidios, la persona que tenía más muertos, las personas que era la más sanguinaria. Ellos les nombraban la persona más idónea para estar al frente, porque nadie podía enfrentarse a él o tenía recelo y cumplía las órdenes de esta persona. Entonces, como vemos, estos retos que van apareciendo en estos nuevos siglos, vayan apareciendo, como vemos que principios tradicionales quedaron muy atrás. Ahora va enfocando ciertos aspectos para llegar a la soberanía de los estados-nación que va logrando luego de una operación de mantenimiento de paz. Las nuevas operaciones multidimensionales de paz van apareciendo. Es así que en estos 74 años de mantenimiento de las operaciones de paz por Naciones Unidas han ido creciendo, han ido evolucionando todos los aspectos que vamos viendo, ¿no? Ya no solamente a veces es el tráfico de armas, ya vemos el narcotráfico, vamos viendo el tráfico de blancas, de niños, de mujeres, de órganos. Entonces van apareciendo ciertos aspectos que van cambiando toda la parte geopolítica del mundo. Entonces estos aspectos van cambiando. Igualmente estas amenazas asimétricas que se van dando en el transcurso de personal militar va teniendo ciertos entornos que van muy alejados a veces de los aspectos que uno se conoce como doctrina. A veces van más allá y nos permiten tomar ciertos aspectos o desafíos
para que podamos ir teniendo herramientas o vamos creando herramientas necesarias para proteger al personal civil. Y la incertidumbre que como sabemos que las misiones no tienen tiempo de finalización, tenemos misiones que pueden durar cierto tiempo y se cierran, van abriéndose ahí mismo otra o definitivamente se cierran. Como les decía, y quería explicarles un poquito sobre las operaciones de mantenimiento de paz, que son el peacekeeping. Estas son una intervención a medida diplomática con una tercera parte que es imparcial, que va empleando las fuerzas militares y policiales, como los vimos anteriormente. Y aquí es, como decía la Inge Magali, aquí es donde se aplica uno de los capítulos que les voy a dejar para que ustedes vayan viendo y ustedes vayan identificando qué son las operaciones de mantenimiento de paz o el peacekeeping. Y asimismo existen otro aspecto, o vamos viendo otro de los capítulos, que son las operaciones de consolidación de la paz, el peace building. Estas nos ayudan a mejorar la situación de la población, ofrecen mecanismos de garantías básicas de seguridad apoyados en una transición política que afianzan la institucionalización de los estados. Es por eso que vamos viendo que van cambiando ciertos aspectos. Y otro de los aspectos que nosotros partimos, que es el peacemaking, es donde estamos haciendo el establecimiento de la paz. Perdón, me salté un poquito el peacemaking, donde nosotros pasamos. Son las acciones diplomáticas, llegamos a una negociación donde están los observadores, ciertos contingentes de seguridad para dar a una solución de conflicto. Para recalcar esto, hacer o quedar bien afianzado en estos aspectos, en esta herramienta que les di, marcamos con las operaciones de establecimiento de paz, el peacemaking. Luego vamos a las operaciones de mantenimiento de la paz, peacekeeping, y la última operación, que es la consolidación de la paz, el peace building, con la construcción de la paz. Entonces, estos tres aspectos se van enmarcando en los capítulos que ustedes van a leer. Quiero que, como les van a ver cómo es la parte legal, y ustedes vean cada uno de los capítulos, de los articulados, interioricen, vean, porque es muy necesario tener muy claro, muy evidente qué es lo que se va a hacer en cada una de estas operaciones de mantenimiento de paz. Y permítanme realizar o exponerles el último video, por favor. Como observamos en un video anterior, donde ya estaba una brigada reunida con todo el material. Aquí estábamos en una fase que se llama el redeployment, el desplazamiento de lo que estaban en escuadras. Luego les fuimos conduciendo a estas escuadras en cada uno de los pelotones, en compañía, y en los batallones para lo que es una brigada que ustedes ya vieron en las imágenes anteriores. Pues aquí se los concentraba en un sector. Entonces ya les teníamos a ellos y los formábamos, pasábamos inspección de armamento, de personal, que no podía cambiarse porque ellos íbamos desplazándole lo que es al norte de Sudán, porque al norte estaban los musulmanes o es la facción contraria a lo que es el gobierno, y al sur estaban los cristianos y la parte del gobierno, la parte del Estado. Entonces aquí se manejaban, nos concentramos, supervisamos. Esto estuvimos aproximadamente desde las 4 de la mañana con todos los observadores, con el contingente del Team SAI,
y comenzamos el movimiento, el desplazamiento de todo el aspectos muy sincronizados, porque teníamos también los límites con otro Teamside, donde ellos nos entregaban, nosotros recolectábamos de otro personal de todos los lugares y seguíamos con ellos. Vamos a ver ciertas imágenes que estamos pasando por ciertos sectores donde solo van a ver hombres y mujeres, porque los hombres eran soldados, no había hombres, fueron reclutados para esta facción. Como vemos ahí, solo van a ver mujeres que les pasa viendo porque ya que teníamos que llevar a otro lugar, que teníamos que entregarles a sí mismo a otro Teamside, que era la responsabilidad de él. Miren, cada momento consiguiendo un objetivo muy claro, que era el desplazamiento, la separación muy notoria de las fuerzas. Vemos que ellos se movilizaron y ponerles en ese lugar era con todos su equipaje, llevaban desde camas, llevaban toda su logística que tenían en unas bases de ellos. Comenzamos desde la mañana, ya estábamos en las horas de la tarde. Como ustedes ven y escucharon las comunicaciones, siempre estamos entre los observadores, entre los vehículos, dándonos la seguridad, dando parte en lo que es el Teamside, porque teníamos puntos de control donde ellos sabían a qué hora, a qué momento teníamos que estar pasando, también porque esto precautelábamos la integridad del personal, de nosotros, para evitar accidentes. Ustedes pudieron observar unas personas que fueron atendidas. Entonces, ellos en estos movimientos, sí existían accidentes, había choques, había carros que se iban a precipicios, entonces sí habían personas heridas y nos tocaba dar la atención inmediata. Como vieron, fue una noche que hubo un accidente inmediatamente. Como íbamos con ellos, llamamos el helicóptero de Naciones Unidas, es un medevac que se hizo, llegó rápido el helicóptero de Naciones Unidas, teníamos las luces que ponemos en las noches para la evacuación aeromédica, se cumplió sin novedad. Eso ha sido la parte que he podido explicarles de lo que es las operaciones de mantenimiento de paz en la región, con unas ciertas experiencias, criterios. Ahora sí quisiera escucharles a ustedes, si todo fue claro. Disculpen que por la premura del tiempo toca agilitar la presentación, que esto es muy bonito, trabajar para Naciones Unidas es una nueva experiencia personal, profesional, poner nuestros conocimientos al servicio de la humanidad llega a ser un aspecto muy significativo en la vida de cada uno. Yo les agradezco por su atención. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, estoy presto. Y si tiene también mi coronel Ituma, que usted estuvo, mi teniente coronel Leonardo, usted también que estuvo en una misión, solicito si alguien tuvo alguna experiencia, por favor nos comparta, que es el momento de ir teniendo este escenario de compartir experiencias y de acrecentar nuestros conocimientos. Mi coronel Itum, usted recordará que en su sector era diferente al mío.
ya que nosotros también estábamos cerquita de Darfur, y en esa época las personas que estaban en Aviey, a los observadores, a mi teniente coronel Redroban, a mi coronel Jacome, les quemaron las habitaciones, ellos fueron desplegados a otro lugar. Usted recordará, mi teniente coronel. Buenas noches, señores oficiales, estimado Giovanni. Un gusto poder saludarles y a Giovanni en particular, que ahora está pues en calidad de instructor. Felicitaciones por esta designación. Retomando la pregunta en lo que fue la misión en Sudán, a mí me tocó en una ciudad que se llama Bor, bueno, un pequeño pueblo Bor, donde nació la guerra. Para que podamos comprender, hagamos de cuenta que Bor es Salinas, aquí en la costa, y en una noche a los serranos, los costeños nos encierran, nos matan y nos roban el armamento. Así empezó la trifulca allí en Bor, cuando los oficiales del norte de Sudán, la tropa del norte de Sudán, fue buscada por sus propios compañeros oriundos del sur, quienes arrebataron las armas y pues algunos los mataron y otros quedaron prisioneros. Cuando en el 2008 nosotros fuimos a Bor, Bor se encontraba ya bastante pacificado, con una presencia plena de Naciones Unidas, con un proceso de reconstrucción por parte del gobierno local, lo cual, digamos, nos dio a nosotros un margen de seguridad en mejores condiciones de la que estuvo Giovanni o la que estuvo mi coronel Infante en su momento. Entonces, pero sí, viendo las imágenes, realmente ese es el trabajo que uno como Naciones Unidas hace, como observador de paz. Y la única anécdota, por así decirlo, que tengo es que nosotros con vehemencia, con vocación, con ganas de hacer el trabajo, pues fuimos también a pasar revista al personal del sur de Sudán y teníamos que fotografiarles. Y yo fui con otro compañero, era un oficial de Fiji, que ya tenía como 4 o 5 misiones. Yo me estaba estrenando. Y los locales no querían fotografiarse. O sea, aceptaron formarse, pero no fotografiarse. Y claro, uno como capitán valeroso ahí, un poco enojado, queriendo poner orden. Cuando el oficial de Fiji me toca el hombro y me dice, tranquilo, tranquilo. Sencillamente nosotros tenemos que hacer presencia y reportar. Si es que ellos pues no quieren fotografiarse, nosotros ponemos en nuestro reporte. Aquí no se quisieron fotografiar y luego pues harán otras consultas o disposiciones más arriba y allí dispondrán si volvemos a fotografiarles o Naciones Unidas se queda por este lado satisfecho. Y así lo hicimos. Se reportó que no se fotografió y como a los 6 meses de eso volvimos a entrar. Y ahí sí se fotografiaron. A lo que voy es que nosotros queremos muchas veces, por esa situación de pobreza que se ve, tratar de mejorar las cosas inmediatamente. Pero hay que entender que esto es un proceso que toma años, toma tiempo. Y en nosotros lo que está es tener un comportamiento ético, que el observador de paz también está en una posición de poder, porque somos nosotros los que tenemos el dinero. Y si uno no tiene una sólida conciencia moral, puede estar metiéndose en problemas con la población local, especialmente con las relaciones con las mujeres y también con las autoridades. Entonces, hay que mantenerse apegado a lo que establece el mandato, las costumbres, los principios. Y esa sería, Giovanni, mi aporte para la clase, felicitándote por la clase, muy gentil. Muchas gracias, mi coronel, muy gentil. Mi coronel Sánchez, te recordará que también participó en una de las misiones. Solicito nos cuente una anécdota de... ¿Cómo estás, Duque? ¿Cómo están, señores oficiales y compañeros del diplomado? En verdad, sí, yo tengo 2 misiones, pero una completamente diferente a la otra. Les podría hablar de una que ya está cerrada, que fue en Costa de Marfil, ONUSI.
Esa fue una misión ya bastante, ¿qué diría yo? Cómoda para el observador porque no tenía muchos inconvenientes, pese a que existían todavía sectores donde se daban balas, pero ya era muy cómoda esa misión. En cambio, la siguiente misión ya estuve en Aviey, y ahí ya es completamente diferente las cosas. En Costa de Marfil, uno se pasaba en la ciudad, tenía el carro, se iba tranquilamente a comprar el pan, lo que sea, vivía en una ciudad ya normal. En cambio, en Aviey uno se vive en los 4 kilómetros cuadrados, donde se entra en avión, luego se coge helicóptero y el helicóptero le deja dentro de los 4 kilómetros cuadrados. Entonces, es completamente diferente las misiones. Y sí, y yo a veces comparo la situación de nuestro país, porque aquí yo veo incluso hoy en día, que incluso organismos internacionales dicen que la cantidad de desnutrición infantil aquí ha crecido abundantemente, que aquí existe pobreza. Yo a mi familia y a los que les converso les digo, aquí no existe pobreza. Aquí no existe pobreza. Pero váyanse a Aviey y ahí sí hay pobreza. Ahí sí les diría que hay pobreza. Donde ese pueblo fue bombardeado por el ejército de Sudán del Norte y volvieron a la prehistoria, a vivir en plásticos, a tomar el agua igual que las vacas en los charcos de la lluvia, y las casitas son hechas de plástico, con un plástico viejo por ahí. Ahí sí hay pobreza. Esa sería mi aporte por el momento de las 2 misiones que he tenido, Duque. Muy gentil, mi coronel, como usted recordará, bueno, nosotros vivíamos inicialmente en unas casas, aunque ustedes tengan dinero, no había dónde vivir. Cuando yo llegué a Cauda Tinsay era un lugar recién nuevo, recién estaban moviendo los containers, había malaria, entonces todavía no podíamos alojarnos ahí, los observadores vivíamos afuera, donde pudimos conseguir era una adecuación que había sido una cárcel, era de lodo, se llamaban Los Tucules, era una casa que estaba algo ya arreglándose. Entonces posterior a eso, ya después de un tiempo ya nos alojaron en otro lado, pero sí los costos son grandes. Como observadores militares, la gente sabe, conoce que Naciones Unidas nos paga para que con ese dinero pueda irse renovando la parte económica en el sector. Nosotros pagábamos aproximadamente $1,000 por una casa, que les digo, donde entraba una cama, un escritorio. Teníamos solamente luz porque había motor, era la ventaja que teníamos motor de 6 a 8 de la noche, cuando valía el motor, y en la mañana que nos conectaban de 6 a 7 de la mañana. Entonces, o sea, aunque uno tenga el dinero, pero uno comienza a valorar la vida, comienza a valorar ciertos aspectos, como bien lo dice mi coronel, nosotros vivimos en un país o vivimos en sectores muy afortunados, muy bendecidos, donde una manzana le costaba $5, le costaba $3, y la mitad estaba bien, la otra mitad no valía, donde el valor del dinero ahí, como les digo, era muy elevado para los observadores. Entonces, sí nos queda de reflexión de que estos aspectos vemos la pobreza. Nosotros como observadores, yo veía que teníamos en el Team SAI agua, había niños que se morían, nosotros ahí se veía el agua. Yo cuando estaba de guardia, y es prohibido dar agua a los locales, es prohibido porque usted da y ya les llegan no solo uno, les llegan 100, 200 personas a que le dé el agua. Porque en los sectores habían designados las bombas de tierra, bombeaban más o menos, ¿qué les digo? 1 hora para tener unos 4 litros de agua, y eso les controlaba un soldado, y listo, su familia tuvo, gracias, y venga el otro día, porque eso es para todo el día de su familia. Entonces vemos unas desigualdades, como había hablado en la presentación, desigualdades, vemos la miseria que se puede ver, porque sí se ve dos lados de la moneda, donde existe el poderío y donde está la gente. Entonces, una misión de paz, vemos eso. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, por favor. Por favor.
Carlos Escala, estoy a las órdenes. Buenas noches con todo, buenas noches, coronel. Estaba revisando un poco eh, el tema de las misiones y me estoy dando cuenta de que cada una presenta un tipo de protocolo. Hay algunas que bueno, son solo misiones, hay otras que son misiones de apoyo, misiones de transición, misiones de policía civil, misiones de estabilización, misiones de supervisión. ¿Hay algún tipo de nivel que enmarque cada una de ellas o condiciones para que se dé el nombre o ese tipo de misión? Por ejemplo, me imagino que una misión de estabilización, supongo yo, el nombre lo dice, no es para aquella misión que quizás se salió de control o falló o de pronto hubo que ir a renegociar, no lo sé. Quisiera saber si existe algún tipo de protocolos para estos tipos de misiones. Muchas gracias, Carlos, por la pregunta. Como bien lo dijo la ingeniera, en la Carta de Naciones Unidas están todos los articulados. Yo hice hincapié de ciertos aspectos que cuando estamos el peacemaking, el peacekeeping y el peace building. Entonces, en estos tres aspectos se va encaminando los ciertos capítulos que tiene Naciones Unidas. Uno que es el capítulo 5, otro es el capítulo 6, 6 y medio, y el capítulo 7 cuando ya es la imposición de la paz. En cada uno de ellos, de acuerdo al memorándum de entendimiento que se firma entre Naciones Unidas y el Estado que está de acuerdo, conforme que participe en Naciones Unidas, entonces en ese memorándum se llama o se le nombra a la misión. Como por ejemplo, la de MINUSTAH era otra vez la reestructuración como decirle en unas palabras para que usted me entienda, es la reestructuración. Por eso se movió o se hizo una partecita donde era fuerte la parte de ingeniería, donde un contingente que era el chileno, nos fuimos parte de ellos, porque sabe de nuestras capacidades, a Dios gracias, y nuestra gente fue a apoyar para la reconstrucción de Haití, luego de haber sufrido tantos aspectos. Entonces, ese nombre ya se va dando que se llama MINUSTAH, porque es para la reconstrucción. Hay otros, como le vimos en la primera, que solamente era de observancia, solamente de observación, porque no teníamos más, todavía estaba una partecita recién fundamentándose. Entonces, con estas cartas de Naciones Unidas, ustedes van a entender un poquito más, que sería que ustedes, como les dije, interioricen en cada uno de los articulados y van viendo por qué se va a dar el nombre. Entonces, cuando Naciones Unidas dice, bueno, yo voy, el país Ecuador quiere que ingrese a Naciones Unidas, digo, sabe que yo quiero que me ayude a reconstruir. No, yo quiero que me ayude a mantener la paz, yo quiero que me ayude a estabilizar la paz. Entonces, de ahí sale el nombre que se le da a la misión. No sé si alguien tiene otra pregunta. Minje Magali, no sé si usted quisiera alguna cosa ampliar. Yo por mi parte, coronel, realmente creo que ha sido bastante clara la explicación, pero sí un poco atendiendo a la consulta del último colega, explicarle que hay varios tipos de misiones, misiones mixtas, misiones solo de imposición de la paz, misiones que están basadas en el uso progresivo de la fuerza, la imposición de la paz y la asistencia humanitaria. Nosotros mismos, por ejemplo, en Haití, cuando hacíamos equipo con Chile, en el momento del terremoto, pues nosotros, nuestra misión como parte de la MINUSTAH era también el tema de rehabilitación. Nosotros construimos todo lo que fue carreteras y escuelas. Eso fue parte de un acuerdo que lo planificamos junto con UNASUR y que finalmente solo Ecuador terminó cumpliendo este compromiso. Entonces, sí, un poco se contextualiza, hay un mandato y ya ustedes eso lo revisaron con el coronel Muñoz. Cada uno realmente, inclusive hoy recibí una llamada porque ayer se inauguró el primer curso de operaciones de paz para personal civil en Perú, y yo estuve como instructor. Entonces hoy, por ejemplo, uno de los alumnos me enviaba una pregunta online diciéndome que cuál era la mejor misión y cuál era la peor misión, cuál ha fracasado y cuál ha sido exitosa. Entonces yo le mencionaba que los contextos son totalmente diferentes y que nosotros
no podemos calificar una misión como exitosa o fallida, sino que lo que podemos, y lo que hacen normalmente las Naciones Unidas, es identificar las lecciones aprendidas, las lecciones que nos han enseñado estas misiones, las cosas positivas y cuáles no deberíamos volver a repetir. Y en función de eso, los mandatos que vendrán más adelante para futuras misiones ya tienen los contextos. Y este es un tema de aprendizaje desde que se desplegó la primera misión. Lo que sí le mencionaba es que dentro de mi contexto, por ejemplo, igual que lo que pregunta el colega, es que para mí una misión fallida es aquella que algún funcionario ha violado los derechos humanos, ha abusado de su poder, ha violado a una niña, ha violado a una mujer. Entonces, eso sí son unas misiones fallidas. ¿Por qué? Porque el momento que nosotros pasamos a una misión de paz, sea de forma civil, militar o policial, nos ponemos la camiseta de las Naciones Unidas y somos actores de paz. Entonces, ahí eso es imperdonable, eso no tiene justificativo. Eso sí podría yo calificar como una misión fallida. Y exactamente es lo que preguntaba el colega, ¿no? Las misiones son así, cada una tiene su particularidad, el contexto, la cultura, o sea, realmente son diferentes, ¿no? Son cada una diferentes. Y estos mismos contextos hacen que los mandatos también sean diferentes, sean mixtos o sean solamente de imposición de la paz. Entonces, eso podría yo un poco complementar a Carlos en su pregunta, pero seguramente más adelante igual haremos este análisis de cuáles son los tipos de mandatos, de dónde han sido las misiones como más extensas, porque ahí es en donde se requiere más apoyo de todos nosotros, de todos lo civil, militar y policial, y hay misiones que han durado mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, ahí es donde nosotros tenemos que sentarnos a analizar, mismo poniéndonos ahorita en este momento a analizar el tema de Ucrania. Ni siquiera termina. Y seguramente tendremos que volver a reconstruir todo lo que se ha destruido ahora y cuántos años capaz ni nosotros ya ni estamos. Entonces hay que un poco pensar y digamos contextualizar cada una de estas misiones en función de la realidad de cada uno de los países que son totalmente diferentes cada uno, ¿no? Gracias, Mije Magali. No sé si alguien tiene alguna otra inquietud. Si no, yo les agradecería a ustedes por su atención y estoy presto para cualquier cosa. Siempre me pongo a las órdenes. Estoy actualmente en la Dirección General de Talento Humano de la Fuerza Terrestre. Estoy a las órdenes, cualquier inquietud. Muchas gracias a ustedes y una linda noche. Muchas gracias, coronel, por los conocimientos y por toda esta información que nos ha transferido hoy. Decirles que aquí no se cierra este tema. Si hay preguntas como las que surgió al finalizar nuestro colega, pueden enviarlas. Ya les digo, ayer por WhatsApp he recibido las preguntas y las consultas y de eso se trata, ¿no? Dejar la inquietud, mejorar el conocimiento que nosotros tenemos al momento y siempre ir aprendiendo de estas experiencias que son las que nos enseñan mucho más que la teoría. No sé si es que no hay pues ninguna otra consulta, ninguna manito levantada. Agradecerles a todos los participantes y al coronel por su asistencia esta noche. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias con todos, mi coronel. Un gusto Buenas saludarle. noches. Buenas noches, Giovanni. Hasta luego, Buenas mi noches. coronel.